ordenamiento. El ordenamiento se efectúa con base en el valor de algún campo en un registro. El propósito principal de un ordenamiento es el de facilitar la búsqueda de los miembros del conjunto ordenado. Los tipos de ordenamiento son el interno, que es el ordenamiento de datos en memoria principal, y el externo, que es el ordenamiento de datos en disco. Yo voy a hablar de lo que es el ordenamiento de mezcla. Espérate. Los métodos de ordenamiento, ya existen varios métodos, que es el método de selección, el método de la burbuja, el método de Shell y el método de Quicksort, y el método de Merge-Sort, que es el que yo voy a hablar. Los otros serán los compañeros, no sé. A mí me toca el de Merge-Sort. El Merge-Sort es un algoritmo de ordenamiento externo estable basado en la técnica divide y vencerá. Fue desarrollado en 1945 por John Bosch Neumann, y este algoritmo lo que consiste es básicamente dividir en partes iguales la lista de números y luego mezclarlo comparándolos, dejándolo ordenado. Si se piensa en este algoritmo recursivamente, podemos imaginar que dividirá la lista hasta tener un elemento en cada lista. Luego lo compara con el que está a su lado y según corresponda, lo sitúa donde corresponde. Déjame cambiar la pantalla para hacerle un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un ordenamiento de mezcla. Primeramente dividimos la RAI en partes iguales, en dos mitades. Después lo dividimos en dos partes iguales cada cosa, y después lo dividimos en una parte. Así. Y después agarramos y lo comparamos. 3 entre 8 ¿cuál es mayor? El 3 es menor y el 8 es mayor, entonces el menor va adelante y el menor es aquí. Y entonces aquí 6, 4, comparamos 6, 4, y el 4 va adelante porque es menor y el 6 va después. Aquí hacemos lo mismo, comparamos el 9 y el 5 va adelante y el 9 va después porque es mayor. Después aquí comparamos el 2 y el 7, el 2 es menor y el 7 es mayor y va aquí. Y después volvemos y lo comparamos este con este, 3 entre 4 y 3 es mayor, y después colocamos el 4. Después aquí, 8 entre 6, el 6 es menor, ponemos el 6 primero y después colocamos el 8. Aquí el 5 entre 2, el 2 es menor, ponemos el 5 adelante y después ponemos el 5. Después aquí comparamos el 9 con 7, el 7 es menor y después colocamos el 9. Uriel, disculpa que te interrumpa, ¿tú tienes eso en código? Sí. Bien. Y aquí después lo que hacemos es que comparamos este con este, 3 entre 2 es menor, es 2, y aquí 3 entre 5, 3, después va 3, y después... Entre 2, aquí 2, después 3, después venimos 4 entre 5, 4 por 5, 4 menor, y después 5, después 6 entre 7, va 6, después 7. Aquí 8 entre 9, va el 8 y después 9. Y aquí vemos cómo nos queda ordenado nuestra array. Con la división, después agarramos y comparamos y nos queda ordenado de manera ascendente. Me cambia la pantalla. En un segundo. Esto es un ejemplo que yo encontré en internet. Lo voy a aplicar ahora. Esta función va a desarrollar la creación de vector con una instrucción de un parámetro declarando una medida de un array y un arreglo. Aquí hacemos el for y después lo imprimimos. Acá se desarrolla el método y aquí declaramos la variable y los parámetros declaramos aquí. Y aquí lo que hacemos es la división, lo que yo le expliqué ahorita, que dividimos, por ejemplo, el array de 8 en 2 de aquí, vamos a dividir. En el lado izquierdo va a dar 4, en el lado derecho va a dar 4. Esto lo divide. Y aquí
declaramos los arreglos, el arreglo inicial, el arreglo izquierdo y el arreglo derecho. Y aquí están los for. Y aquí después hacemos la comparación del arreglo ya desmenuzado. Y se guarda en el array K. El array K se guarda ahí. Y aquí hacemos y aquí se están guardando los arreglos que no se pudieron guardar anteriormente, es decir, los datos que sobraron del arreglo de la izquierda. Y aquí de los datos que sobraron del arreglo de la derecha. Estas funciones nos permiten ordenar de la parte más simple a la que se desmenuzó el arreglo. Aquí la función my, que le pedimos el tamaño de vector. Aquí le pedimos que ingrese el elemento. Y aquí le decimos que nos imprima el arreglo antes de ordenar. Lo llamamos aquí la función. Y después aquí le decimos que nos mande el arreglo ordenado con la función. Lo voy a correr para que vea cómo. No estamos viendo, por si acaso. Ok. Estamos viendo el código. Cambia la función. ¿Y ahora? Ahora sí. Pues vamos a comenzarlo de nuevo. Aquí le pongamos 5 elementos y ponemos los elementos 9, 6, 7, 8, 3. Y aquí nos pone el arreglo antes de ordenar y después el arreglo ordenado. Ya eso sería mi parte. Disculpe, mi amor, antes de comenzar. Profesor, voy a salir de la llamada porque estoy en el trabajo y voy para la casa. Pues si usted pasa la lista, Luis Mercado. Ok. Está bien, excúseme, gracias. Ve la pantalla ahí. Sí, se ve bien. Ok. Yo le voy a hablar sobre la ordenación de arreglo por selección directa. Esto consiste en encontrar el menú de todos los elementos del vector, intercambiándolo con el que está en la primera posición. Luego, el segundo más pequeño y así sucesivamente. Primero, recogemos el array buscando el elemento mínimo. Después intercambiamos con el que esté en la primera posición. Después buscamos el siguiente mínimo que no hayamos ordenado. Después lo cambiamos por el segundo, así hasta terminar. Este es el vector que vamos a ordenar. Primero cogemos la primera posición, porque todavía no hemos seleccionado ninguno para compararlo. Después lo comparamos con el 6, como 5, en uno que C, el 5 sigue siendo el elemento mínimo de la array. Después lo comparamos con el 4, como el 4 es el menor, lo cogemos como elemento mínimo. Seguimos con el 2, como es menor, lo cogemos con el mínimo. Así también con el 1. Como el 3 es mayor, entonces el 1 sería el elemento mínimo de la array. Lo movemos a la primera posición. Después que tenemos ya el 1 ordenado, cogemos los demás restantes para ordenarlo. Entonces buscamos la siguiente posición que está después del primer número ordenado, que sería el 6. Como no se puede comparar todavía porque no hemos seleccionado más, cogemos el 6 como elemento mínimo. Después comparamos el 6 con el 4. Como el 4 es el mínimo, lo cogemos. Así seguimos con el 2. Entonces comparamos el 2 con el 5. Como el 2 es el mínimo, sigue siendo el 2. Seguimos con el 3. Y entonces el 2 es el mínimo y se queda como elemento mínimo de la array. Lo movemos. Entonces así seguimos sucesivamente buscando el elemento mínimo y moviéndolo. Entonces aquí ya terminamos. Como ya no hay donde comparar, ya obviamente el último elemento es el mínimo. Este sería el código del programa. Aquí digitamos la cantidad de elementos del array
Aquí digitamos los números a ordenar. Aquí llamamos las funciones. Entonces, aquí en el proceso declaramos dos for. El primero para coger la posición del primer array. Y aquí para coger la segunda posición. Buscamos, igualamos acá como la primera posición. Y aquí la segunda posición, que sería J más 1, la comparamos la segunda posición con la posición anterior. Y si la segunda posición es menor que la anterior, entonces cogemos esa posición y la igualamos y aquí la movemos. Por si esa for fuera falso, cogemos la primera posición y lo movemos aquí. Ese sería el procedimiento y así continuamos hasta ordenarlo. Aquí con esa función imprimimos el vector. Ya. Mira, como ustedes pueden ver ahí, con los dos que yo estaban explicando, el por intercambio y por selección, son muy parecidos como parte de una de las tareas que ustedes van a tener de teoría. Yo creo que yo le puse ya algo de investigación sobre algunos. Pero usted como ingeniero de sistema, usted lo que tiene que saber, porque al final todos van a hacer prácticamente lo mismo, te van a ordenar. Y los que son de búsqueda van a hacer búsqueda. Con uno que tú domines, tú vas a realizar el proceso. Ahora, tú tienes que saber de cada uno de ellos lo que interesa, que van a tener un tema de investigación realmente sobre eso. Es cuándo usar uno, como mencioné en la clase pasada, y cuándo utilizar el otro, cuál es la complejidad de uno, cuál es la complejidad del otro, porque si al final me van a ordenar un vector y el otro me va a buscar por qué existen tantos métodos, si con que uno, o quizás basta con que yo me aprenda uno, o no. Entonces, hay que tener que comenzar a interpretar. Con el primero que era por intercambio, yo te se fijaba que para poder hacer intercambio tienes que tener ahí dos bucles para poder realizarlo. Ya cuando tú tenías selección, ahí lo que importaba prácticamente era el tamaño de vector para que pudiera realizar esa ordenación. Era importante tomar en cuenta, bueno, si no tengo un vector tan grande, quizás me convenía este método que el otro, pero si es muy grande, entonces me convenía el otro. Me convenía el de intercambio. Entonces, todo eso es lo que tiene que comenzar a tomar en cuenta al momento de seleccionar un método. Bueno, yo le dije que hay algo que se llama, como mencioné en la clase pasada, medir la eficiencia de un algoritmo para saber cuándo utilizar un método o no. Usted va a tener una formulita ahí matemática básica para calcular eso, pero es más saber cuándo uno, cuándo otro. Y siempre van a existir los principales, vamos a decirte así, siendo honesto, por mencionar algo, o sea, los algoritmos básicos de ordenación más simples y clásicos, o de selección, inserción y burbuja, cuando se habla de ordenación. Son, vamos a decir, los más fáciles de entender y también cuando tú lo aplicas, tú lo haces de una manera, vamos a decirlo así, desperdiciando lo menos posible los recursos de computador, que esa sería la idea. Pero, Profe, disculpe que lo ajá, interrumpa. ujú, ¿Puedo hacer una pregunta ahí con relación básicamente a eso, los recursos? sí, sí, sí. Esa pregunta yo se la hice a César cuando hay diseño de sistema y no sé si fue que no lo entendí bien, por tanto que no fue muy conciso con la respuesta y se fue mareo, como decir. Ujú. Y es que, por ejemplo, nosotros como desarrolladores de un sistema, de una aplicación móvil, por ejemplo, creo que debemos conocer cuáles son los requisitos mínimos que se requieren para que tenga un funcionamiento óptimo de nuestro software, para que no se Sí. ande trabando y vaina y que a la hora de ejecutarse funcione todo como se debe. ¿Hay métodos que uno pueda aplicar para eso, para validar eso, o cómo se rige eso? Claro que sí, porque por ejemplo, pero lo mismo que yo te hablo, así mismo tú pones medición de algoritmos en el lenguaje que tú utilices, sea Java, sea C++, el lenguaje que tú utilices.
Medición de eficiencia de algoritmos. Ahí te da una formulita, vamos a decirle así matemática, pero también fácilmente te dan el código. Que cuando tú quieras hacer una función, tú tomes, vamos a decirlo así, el tiempo que toma eso en ejecutarse. Porque ¿qué pasa? Cuando ustedes lo están haciendo, ustedes saben que ustedes lo hacen con poco datos, ¿verdad? Porque son pruebas, tú no lo vas a poner 1.000.000 de registros. Entonces tú como que dices, ven acá, me funciona rápido con lo que yo estoy haciendo, pero cuando tú lo implementas y ya tienes 3 meses, muchas veces una compañía, si se mueve mucho, comienzan a llamarte. Ahora bien, ¿cómo evitamos eso? Bueno, el que dio programación orientada a objetos conmigo, ahí vimos muchos métodos. ¿Qué pasa con el tema? Que a veces no se le habla a ustedes de eso y ustedes lo ven como una pérdida de tiempo. Tú sabías que al momento de tú codificar, no sé si tú sabías, que a tu código tú le aplicas lo que se llama prueba de caja blanca. O no sé si tú lo habías escuchado. Lo he escuchado, pero no lo he implementado, no lo he visto, nada. Bueno, mucha gente entiende que eso es tedioso, pero realmente no. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a evitar, o eso es lo que te va a decir a ti, que tu código sea óptimo, que no haga un bucle repetitivo, que tú lo estés haciendo prácticamente en los pasos, en los menores pasos posibles. Se llama prueba de caja blanca. Ahora, ¿qué pasa con esas pruebas? Tú vas a tener prueba de caja blanca, prueba de caja negra, prueba de estrés. O sea, todas esas pruebas se le hacen a tu sistema antes de salir al mercado, muchísimo antes. Ahora, esas pruebas, ¿cómo tú vas a saber a cuál tú vas a hacer prueba? Hay una parte que se llama requerimientos, que también ahí estamos totalmente perdidos. Y a veces yo no lo culpo a ustedes. Que muchas veces la gente lo ve tedioso, pero no, señores, el requerimiento de un sistema. O sea, eso es más, eso es para mí lo más importante. Porque de ahí tú defines el contrato con el cliente. Porque si tú no lo tienes bien limitado, fácilmente tú vas a tener que hacer un sistema encima de otro sistema. Te contrataron para algo y tú terminas, y el cliente a mitad de camino se decidió prácticamente a cambiarlo. Si tú no tienes eso bien definido en un contrato, te llevó quien te trajo. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr eso? Primero, unos requerimientos bien hechos. Es lo primero. Entonces, en base a esos requerimientos, cuando tú sabes la prioridad, ahí tú vas a diseñar tus pruebas. Porque hay un tema que se llama calidad. Ingeniería de software, no sé si le llegaron a hablar de eso, pero hay un tema que se llama, incluso hay una certificación, simplemente, una certificación con la ISO simplemente para calidad de software. Que como usted está certificado en eso, usted cobra todos los cuartos del mundo, 90 pesos. ¿Y para qué se llama la calidad? Porque cada vez que tú te llevas cada incremento, tú ves cada vez que te están programando, que ustedes le llaman módulos, que realmente son incrementos. Ajá. A ese módulo tú le vas a aplicar como algunos 12 pasos para tú certificarlo. Porque un módulo se certifica cuando ya tiene todas las funcionalidades de la manera correcta. Y para tú saber que tú lo tienes de la manera correcta, lo primero también, como yo mencioné cuando iniciamos esta materia, tú tienes que dominar y saber los tipos de variables. ¿Tú dónde está el truco de esto? En los tipos de variables que tú utilizas, que muchas veces no le dan importancia. Poniéndole los límites, o sea, que sea una base de datos íntegra. Si yo voy a aceptar acá un campo numérico, bueno, va a ser numérico. Si son 11 dígitos, que sean 11 dígitos, porque eso es lo que tú estás buscando. Ahora, hay una parte importantísima también, que es la normalización de la base de datos. ¿Qué pasa? Que yo menciono eso mucho. Ustedes están utilizando un lenguaje orientado a objetos, ¿verdad? Pero ustedes siguen haciendo los diseños como si fueran un lenguaje de programación estructurado o funcional. Cuando usted está utilizando una pregunta, siendo honesto, ¿cuáles de ustedes hacen diagramas de clase cuando va a hacer un diseño de un sistema? Yo después de la clase que usted nos dio, después de programación orientada a objetos. Porque casi siempre que hacen un modelo relacional, porque fue el único que ustedes ven y el único que ustedes creen que existe. Y eso es lo que ¿Verdad? hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Usted está programando con un lenguaje orientado a objetos. Entonces, ¿qué pasa? El diseño no le sale como debe de ser. O su tabla no le va a salir como van a hacer. Porque usted tiene que pensarlo como es. Cuando usted va a diseñar, como yo le digo, cuando estoy explicando y cuando mucha gente se me acerca con una base de datos, que me tienen un proyecto, yo digo, mira, es fácil saber. Y mucha gente, que la tabla, me pidieron 100 tablas. No estoy pidiendo loco, yo no, 100, no, tú puedes hacer 400 tablas si tú quieres. Porque cuando tú comienzas a ver las cosas como un objeto, que eso se trata
la programación orientada a objetos, de que tú veas las cosas del mundo físico, que tú te olvides de que la tabla tal, ya tú no te olvidas de tabla, tú le llamas objeto prácticamente porque es un objeto. Muchos, que el atributo teléfono de un cliente, digo yo, ajá, el teléfono es si tú te vas al mundo real, ¿es un atributo del cliente o es un objeto? O sea, el teléfono puede subsistir por sí solo. Dice, sí, porque es un teléfono tiene atributos. Ah, ¿cuál atributo tiene? No, porque tiene el número, tiene el tipo, la compañía. Y digo yo, la compañía puede subsistir sin el teléfono, o es una compañía, es un objeto, tiene atributos. Ah, tiene atributos. Ah, por eso puede ser una tabla, claro. Y por ahí tú comienzas a diseñar. Porque tú estás viendo ya en otra perspectiva. Incluso cómo se relacionan la tabla, porque no es lo mismo. Yo puedo tener una relación de asociación contigo cuando yo estoy haciendo mi diseño, saber que dos entidades tienen simplemente una relación de asociación. Por ejemplo, un curso con un profesor. Pero quizá hay una relación también de agregación o de composición, como lo que vieron orientados esto conmigo. Entonces yo te decía que a veces yo dependo de ti para existir. Entonces ese otro tipo de relación lleva a eso. Y de ahí comienzan a surgirle a ustedes de los métodos que tienen que hacer, las funciones que tienen que hacer. Entonces, mayormente cuando ustedes hacen un sistema muy robusto, muy cuadrado, siempre se falla en el tema de que no se hacen pruebas. Usted comienza a correrlo, a ver si funciona. Y ya. Y al Sí. final te funciona, pero es óptimo. O sea, usted va a llevárselo al cliente para ver si su sistema realmente es eficiente. Y ahí está el error. Sí, ¿verdad? Cuando usted debió hacer un plan de pruebas. O Y sea, la lo que máquina de uno que es media rápida y eso, uno corre exacto. nítido. No, y porque son pocos registros. Cuando tú Exacto. tengas 10,000, 30,000, 50,000, que tú vas a tener una tabla grandísima Sí. y que va a consultar. Fíjate que tú vas a tener que estar trasnochándote cada 3 meses haciendo corte de base de datos para que esa gente pueda trabajar. Es más, para que ustedes tengan una idea, usted puede ir a cualquier empresa y pregunta a la mayoría para que ustedes vean, como te dicen, que tenemos una planificación de corte de base de datos. Y tienen un histórico siempre. ¿Pero por qué? Porque el diseño de la base de datos está más elaborada, no tiene estos presidios, no tiene procedimiento almacenado alguno, o quizás tiene 2 o 3. Entonces, el problema está que no aplicamos la ingeniería. Y entonces usted como ingeniero tiene que saber que esto existe. O sea, su sistema, primero, los requerimientos, yo hago requerimientos de usuario, funcionales o no funcionales, requerimientos de sistema, que ese requerimiento que yo voy a hablar con mi equipo de desarrollo, para que hablemos el mismo vocabulario. Y luego comienzo a aplicar las pruebas. Una prueba de caja negra, que es la que prácticamente ustedes hacen inconscientemente, que ponen un dato a ver si se guardó y a ver si me tira un error. Pero ya cuando tú la planificas, es difícil que ese software a ti te salga con error y que sea el cliente que le dé el error, porque ya tú planificaste eso. Ya tú sabes la prueba que tú ibas a hacer para que no fallara. Luego viene la prueba de caja blanca, que prácticamente es el código, que te va a ayudar a optimizar. Incluso la gente que programa con Java, el mismo NetBeans tiene en Java una extensión para hacerte prueba de caja blanca, un plugin, que te dice así, mira, visitó toda la parte del código, yo hice toda la prueba y funciona. Por eso para que el código no te salga con ningún tipo de error. Entonces ya cuando tú comienzas un diseño de base de datos bien hecho, hiciste tu diagrama, tú hiciste tus casos de usos, es difícil que el diseño no te quede mal. Una vez que tú tienes ese diseño mal, una vez que tienes ese diseño bien y tú tienes el proceso principal y tú quieres saber si ese código está bien elaborado, que la prueba de caja blanca te va a ayudar un poco, pero luego tú pones, como te dije, medir la eficiencia de un algoritmo en tal lenguaje, por ejemplo. Y hay una Bien. formulita básica que más o menos te va a dar el tiempo en que se ejecuta. Entonces ahí que yo comienzo a decirte, mira, estructura de datos. Usted tiene siempre que tener pendiente que un entero y un flotante, por más que usted crea que es lo mismo y que funciona, no es lo mismo, porque no ocupan lo mismo en memoria. O sea, no ocupa lo mismo. Entonces quiere decir que si tú utilizas el tipo de datos correcto, usted recuerda que en memoria va a estar como por referencia, porque no es que se guarda ahí, de que físicamente, usted sabe, es por una referencia. Si ya como tiene una estructura que yo tengo todo referenciado a un mismo espacio, yo voy a trabajar de una manera más eficiente.
Esa es la gran diferencia. Y pero tú puedes comenzar como a investigar esa parte. Olvídese de que no se lo dieron. Usted comienza a indagar sobre eso. Yes. Usted se va a su diagrama de clase, se va a la medición de eficiencia y usted va a ver que usted va a comenzar a organizar mejor su código. Muchísimo mejor. Esa es la idea. Perfecto, profe. Muchas gracias. Siempre. Bien, entonces teníamos también a Joás, que me iba a presentar uno de los dos problemas. Perfecto. ¿Cuál de los dos presenta? El que tú quieras, el que tú sientas más Ok. cómodo. Yo voy a presentar entonces el segundo. Ok. Realmente lo que tiene que hacer este código es tú ingresar datos. Tú tienes que ingresar datos dentro de un array y cuando hay un dato repetido, se cambia el número repetido por un valor de -5. Ejemplo, 10, 12, 10, entonces el segundo 10 se va a cambiar por -5 y me va a decir cuántas veces se repitió un número. Lo primero que yo hago en mi código, voy a crear una función llamada changer y aquí la declaro que me va a devolver un string. Eso para poder concatenar también tanto el vector como la cantidad de veces que se repite. Yo inicializo mi vector, como en este caso yo le puse 10, y hago un for para simplemente ingresar los datos que se van a poner en el vector. Aquí yo hago un cin para recibir los datos que se están ingresando. Entonces luego simplemente imprimo lo que me devuelve changer. Entonces vamos a ver qué hace changer, porque realmente aquí es donde está toda la función. Entonces tenemos que aquí en changer yo recibo un vector y utilizo una variable llamada contador o cont y una variable llamada result. Esta es string. Yo con este for lo que hago es que recorro la cantidad de números que tiene el vector, en este caso serían 10, y si el número que yo estoy recibiendo no es -5, entonces va a ejecutarse la acción. Entonces yo lo que digo es que tomo un for, donde tomo el mismo valor de i, pero ahora va a ser +1 para asignárselo a j, que j lo vamos, o sea, para hacer otro for, que también vamos a hacerlo 10 veces, donde este vector, que es el mismo que estamos utilizando aquí, va a ser igual a vector en la posición j. Básicamente, lo que yo digo es, si el número no es no es -5, hago otro for y digo, en la posición i, supongamos que yo tengo cuatro datos. Tengo en la posición 0 tengo un 1, un 2, un 3 y un 1 otra vez. Yo lo que digo es en la posición i, como lo teníamos aquí que sería 1, hago una comparación si en las otras posiciones, porque tengo un for dentro de otro for, si en las otras posiciones es igual a un 1. Como la última vez encuentra un 1, lo cambio por -5 y aumento el contador. Lo cambio por -5 y aquí aumento el contador. Entonces, este aumentaría otra vez para seguir encontrando si en la posición 1, 2 y 3 hay uno repetido. En el caso, bueno, luego se aumentaría eso otra vez para pasar a la siguiente posición. En caso de que sea -5, obviamente no lo va a contar porque ya es un número que se cambió. Y hace otra vez la misma función. Entonces yo le voy, mientras tanto, concatenando a la variable result el string del vector. Entonces luego simplemente aquí le concateno la variable contador. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta. Ok, déjenme. Ok, entonces tenemos en la posición 0, vamos a poner un 10. Aquí vamos a poner un -5.
un 9, un 12. Vamos a poner otro 12. Vamos a poner otro menos 5. Vamos a poner un 9. Otro 9. Y un 6, 7. Aquí, como pueden ver el resultado, tomando la posición número 10, es un número que obviamente no se repite. La posición 5, como obviamente es un número que tampoco se está repitiendo, aunque haya un menos 5 luego, no lo toma como condicional porque no se va a contar cuando yo tengo un número, o sea, no voy a contar para cambiarlo y poner lo mismo. Entonces, cuando ven que tengo un 99 y no se repite anteriormente, ni el 12, pero sí el 12 se vuelve a repetir. Como pueden ver, luego de este 12 tengo menos 5 porque aquí se repetía un número. Y va una repetición. Menos 5 y obviamente no había repeticiones. Un 9, no había repeticiones. Como se repite el 9, lo cambio por menos 5 y llevo 2 repeticiones. Y el 6, 7 no se repite anteriormente, ni el 9, 7, 5. Entonces, cuando me da el resultado, aquí me cambia todos los valores y me dice que se ha cambiado 2 veces. Si lo probémoslo de nuevo, con otros valores. Se fue la pantalla, Se cualquier. fue la pantalla, Joás, ahí. Está bien. Ok. Entonces vamos a poner otra posición, vamos a poner los números ordenados. Voy a repetir el 7, 8, 9. Como pueden ver, me dice que hay solamente un número ordenado. Aquí es para que se pueda ver más sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me toma el menos 5 porque el 7 se estaba repitiendo. 8 y 9. Eso sería todo. Si alguno tiene una pregunta, la puedo intentar responder. ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿O alguno tiene diferente a Joás? Bueno, creo que se entendió a la perfección ahí. El tema, muy bien explicado, Joás. ¿A quién se motiva para el otro punto, que sería el primero? Pues soy yo. Luis, entonces. Yo también puedo ser. Bueno, ya Luis gritó primero, sería Luis. Bien, En caso de que bien. tú lo tengas diferente, lo podemos ver. Luis Germán, José, ¿verdad? préstame una hojita, bro. Una hojita. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien, acá está el programa, ese es el título, que es una función que recibe un vector de caracteres y una letra, y este debe devolver cuántas veces aparece esa letra en el vector, ¿verdad? Bien, acá está la función, yo la puse arriba para darnos la línea de tener que declarar y hacerla abajo, y tengo una variable global para un contador que se utiliza. Ahí se te fue el audio, creo. Se le frició, profe. Ah, bueno. Bro. Bueno, que lo haga la otra persona. Exacto. Yo creo que Luis entró otra vez, a ver. Sí, Que se lo me vuelva a salió el internet. compartir. Pues. Deme un segundo. Bien, yo les decía que básicamente acá yo tengo para recibir lo que es el tamaño del vector y la letra que es que se va a buscar. Luego acá en esta sección está lo que es llenar el vector con los caracteres. Y acá en este cout es donde se llama a la función y se ejecuta la misma. Dentro de la función está una variable que tiene lo que son la cantidad de veces que se repite la letra y un ciclo donde
se corre a través del vector que tenemos y comparamos si la letra aparece. Yo tengo un while y la razón del while es simplemente para no tener que tener constancia de lo que es el tamaño del vector. Uno también puede tener el tamaño del vector como una variable global y hacer referencia a él en la función. Si no se quiere hacer ese procedimiento, se puede tener un while que corra hasta que esto sea nulo. Bien, se me olvidó mencionar que la función recibe el vector y la letra también. ¿Qué hace que esta comparación que tenemos aquí simplemente sea una cosa y la otra? Luego, si se cumple esa función, se aumenta esta variable y se aumenta el contador igualmente y luego se retorna lo que son las veces que está la letra. Para correrlo, déjenme cambiar la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Bien, el tamaño del vector. Decimos la letra que queremos encontrar. Una L. Entonces, cualquier carácter puede ser tanto un número, una letra. Y acá dice la letra yo la introduje 2 veces y aparece la cantidad en la que está. Yo la hice diferente. ¿Quién más la tiene diferente? Yo también lo hice diferente. Yo Bueno, también la tengo diferente. la única diferencia es que yo declaré un string primero para que no me tuviera la necesidad de entrar como letra por letra, sino que la persona escribiera la palabra. Luis, Bueno, no que esté mal, Luis. Simplemente es viendo lo que tengan de manera diferente. Entonces, ok, ya Milka ya tiene participación. Otra persona que dijo yo, Joás también tiene participación. Luis tiene participación. El otro que dijo yo, ¿quién fue? Yo, profe. Soy yo, profe, pero yo tengo un problema con la computadora cuando comparto. Yo escuché que dijeron yo, Eso pero fue- ¿quién fue? El yo, Uriel. profe. Uriel, Uriel. porque dijo yo. Ah, Uriel, déjame ver, Uriel. Yo Bueno, también. Uriel tiene participación también. Vamos a darle chance a otro que no tenga. Ok, profe. Yo, ¿Quién más profe. se puede animar? Lo tengo diferente. Luis Mercado, pues va. Luis Germán, profe. Luis Germán. Reyes. Usted tiene participación también. Marquedeli dijo que lo tenía diferente. Marquedeli. Sí. Ah, podemos ver el tuyo, Marquedeli. Si puede compartir la pantalla. Ok. Se ve, sí. Sí. Lo hice mediante de una estructura con un string y el otro es la letra en cuestión. Aquí la función. Primero en el main tiene que escribir completamente las caracteres, o sea, no se va a poner letra por letra. Y después de elegir la letra en cuestión, aquí en la función yo usé un for y esto es la letra en cuestión para ver si la cantidad de veces que aparezca en el string. Y yo hice como una suma para contar. Voy para la A1. La letra A
hay 4 veces. No Si se tú estás está pre- viendo. no se está viendo, pues, dale a compartir la pantalla completa para que se pueda ver. Ah, sí, ok. Uso cualquiera. Y voy para la letra A. Y dice es 3 veces. 1, 2 y 3. ¿Se ve bien? Profe. Sí, ahí se está viendo. Se ve. Perfecto. Mira ahí como lo hizo él, ahí primero formó una estructura, estaba accediendo a la estructura. Muy bien, la verdad. Para que ustedes vean cómo ya, que hubiese sido interesante poder ir midiendo los tiempos, para que ustedes vieran el tema de la eficiencia de uno u otro. Para que ustedes vean, comiencen a ver ese tipo de cosas. Miren, la idea, ustedes saben que la semana, ustedes están en la semana parcial esta semana, ¿verdad? No, profe. La otra, otra vez, profe. Todavía. Bien. Entonces, la idea, como le mencioné, miren, la clase que vimos de estructura, la tarea que viene ahora, va a ser una tareita así mismo, haciendo estructuras. O sea, si todavía usted tiene dudas de cómo acceder a una estructura, de cómo declararla, estructuras anidadas, o sea, una estructura dentro de otra estructura, grite hoy. ¿Por qué? Porque hoy viene una tareita ya utilizando estructura. Realmente el tema es simple, el tema es sencillo, la verdad. Pero la tarea que viene ya, como le dije, el primer parcial es suavecito, suave. Esta semana ustedes van a tener investigación de qué? De punteros, que yo sé que la mayoría domina el tema, pero para obligarlo a leer otra vez tengo que ponérselo de tarea, ¿verdad? Porque si no, no lo van a leer. Pero yo sé que la mayoría lo vio, por no decir todos, pero el tema de estructura, que es bien simple. Vamos a ver si yo tengo un emulador aquí. Profe, una pregunta. Ajá. Y si uno está en el examen uno lo completó, pero por un error el programa no corrió, entonces uno se guayó en el examen. No. Ah, ok. Todo va a depender. Todo va a depender, ¿está bien? De si yo dormí bien ese día o mal. No, mentira. No, pero no. Depende de uno ver el proceso realmente. Ah, sí, así es mejor. Yo no soy tan mala gente realmente. Aunque la verdad me toma mucho tiempo cuando es así. Pero, si por lo menos, qué sé yo, si yo te pido, mira una estructura de tal cosa y te estaba fallando. Y bueno, yo siempre le pongo, mira, comenta qué fue lo que te falló, para yo irme directamente a ese punto. Y ahí yo chequeo exactamente lo que tú llegaste a hacer, dónde fue que te quedaste. Y realmente trato de que no pierdan todos los puntos. Pero el primer parcial, la verdad, bien, como lo dije, sencillo. Ya uno aprieta un poquito más para el segundo y tercero, porque ahí sí son cosas quizás muy nuevas. Porque realmente si usted se fija en la estructura, ¿qué es lo que es la estructura? Lo mencionamos, una variable, un tipo de variable definida por usted. Al final usted hace lo mismo que usted hace con cualquier otra variable. La única diferencia va a ser la forma de usted acceder a ella. O sea, el primer parcial es acceder a una estructura y saber que una estructura es ya. No, porque en laboratorio tú vas a tener que hacer un programa y estás usando estructura. Un programa básico. Ya sea leo una nota, leo un número, de esos programitas prácticamente que ustedes veían en C, pero que ustedes vieron en programación 1, pero usando estructura. O sea, lo que ustedes vayan a hacer tiene que ser usando estructura. Y lo único que ustedes saben es que obviamente estructura es un tipo de variable. Es saber cómo yo le asigno un valor a una estructura, cómo yo sumo dos valores en una estructura, por ejemplo. Porque al final es lo que usted va a estar utilizando. Ya con la tarea que yo le ponga hoy, usted se le va a aclarar más el panorama, porque todas las dudas que se le presenten, entonces lo estaríamos viendo el próximo jueves, ¿verdad?
que es la idea, de que no se queden, de que nadie se quede con dudas y que podamos trabajarla. Por eso, los que tengan dudas todavía, ustedes recuerdan que, bueno, la clase que dimos, creo que fue la antepasada del laboratorio, que fue estructura, explicando sobre lo que era estructura y cómo declararla, cómo las diferentes formas de yo declararla, cómo yo le asignaba un valor, cómo yo la inicializaba. Entonces, eso es la única forma de usted aprenderlo es practicándolo, no hay otra, ¿eh? O sea, tiene que practicarlo. Ya el tema de los punteros, la mayoría de acá, me imagino que vio puntero, ¿verdad? ¿O no? Pues no sé si todos. O Sí. saben lo con puntero. Yo no sé si los demás sean como yo o estén como yo, porque yo sé cómo funciona un puntero y sé lo que es, pero a mí me toma mucha dificultad cuando yo lo tengo que aplicar porque me vuelvo un lío a veces. Entonces yo no sé si yo sea la única o Ok. Un poquito complicado. Ajá. No, porque mire, con los punteros Practicarlo. realmente, mira, con punteros es saber la teoría de lo que es. O sea, usted sabe muy bien que como estamos utilizando punteros prácticamente, estamos creando, como su nombre lo indica, tú estás creando un apuntador a esa posición. O sea, el tema de posición, ustedes saben, cuando ustedes almacenan, usted ocupa un espacio en memoria. Entonces, cuando usted utiliza un puntero, usted está referenciando a ese espacio que ya está. O sea, en vez de acceder, es como si fuera un índice, para llamarle algo, o compararlo con algo. Porque yo estoy referenciando para llegar un poquito más rápido, por así decirlo. Aunque aquí que viene el problema, eso lo vamos a ver, por eso quiero que primero lo lean. Voy a poner una investigación de punteros y referencias, porque muchas veces tienden a confundir los dos términos y no es lo mismo. Son muy parecidos, muy parecidos, pero no es lo mismo. O sea, cuando yo tengo un apuntador, yo le voy a asignar un valor a esa posición de memoria. Y cuando usted termina de usarlo, usted sabe que usted tiene que eliminarlo. Y van a existir un sinnúmero de reglamentos, obviamente, para usted crear un apuntador. Bueno, como ya imagino que usted sabe, que el tipo de datos del apuntador debe coincidir con la variable. O sea, si yo tengo un apuntador entero, es porque estoy referenciando una variable que es de tipo entero. Ya usted sabe el tema del asterisco. Pero ¿y por qué usan asterisco? O sea, si yo no le pongo el asterisco, ajá. Es para diferenciarlo de la variable normal, ¿no? Y exactamente, porque ahí, de yo no usar el asterisco, estaría haciendo uso de la dirección de memoria realmente. Yo estaría haciendo uso de la dirección de memoria. Y cuando yo hago el apuntador, yo lo que quiero utilizar es el valor almacenado que contiene esa variable. Eso es lo que a mí me interesa, el valor almacenado. Si yo tengo la variable A igual a 10, yo quiero referenciar ese 10. Pero primero, quiero que ustedes lean un poquito sobre los punteros para luego discutirlo entre todos. Donde usted va a tener el tema de puntero, que lo voy a poner como tarea en el tema de la teoría. Tanto el puntero como referencias. Y un pequeño ejemplito para que ustedes vean las dos diferencias. ¿Qué pasa cuando yo cambio un valor y yo tengo un puntero? Pero entonces cuando hay una referencia, ¿qué pasaría? Se queda igual, cambia. O sea, eso es importante que usted, ese tipo de cosas son importantes que usted maneje. Es importante que usted lo maneje. Entonces, si van de la mano, si yo debo de usarlo en combinación o no, ¿por qué me conviene a veces? Que ahí va a venir el tema, como me preguntaban ahorita, de la eficiencia, de cómo yo sé cuando yo estoy programando de manera eficiente. Muchas veces en las funciones, ustedes ponen simplemente variables. O sea, saben que los punteros existen, le hablaron de los punteros, pero siendo honestos. O sea, aquí somos honestos unos con los otros. Es más, en un proyecto, aparte de programación 1,
que usted fuera a entregar un programa, que usted me haya utilizado un puntero. Le soy sincero, en ninguno. Nunca, bro. ¿Verdad? ¿Verdad? Por programación uno le da ventaja. Yo lo sé. En programación uno porque era obligado, profe. Porque era obligado. Yo sé que es así. Pero, señor, debemos de investigar eso, porque por alguna razón, cuando yo hago una función, muchas veces, yo puedo utilizar una referencia o un puntero para que el resultado me lo devuelva más rápido. A un tema con eso, miren, el pasa que es, ¿cómo le explico? Después que el tema de que hardware, tanto el disco duro, tanto la memoria, se pusieron como baratos y todo el mundo tiene super máquina, por así decirlo, en su casa. Como que no se le da tanta mente al tema de aprovechar la memoria. Pero llega un punto que va a hacer falta. O sea, porque al final, y ustedes se van a topar con gente complicada. No es que yo sea complicado, pero si yo soy el manager TI de una compañía o yo soy el asesor informático de una compañía y tú eres un programador y tú llegas donde mí con un software donde se van a conectar, pues tienen que verlo de esa manera. O sea, una de las compañías que yo estoy, tienen, ponle, creo, van como por 2100 puntos de ventas, ¿verdad? En un sistema, en un servidor central. Se complica el asunto cuando si tú no tienes una base de datos buena, bien diseñada al momento de la hora pico de venta. ¿Qué pasa? Tú vas a venir donde mí y tú vas a querer que yo te instale una computadora de la NASA. Si yo te la instalo, tu sistema va a mejorar porque te estoy instalando 250 GB de RAM y con 400, 500. O sea, te estoy poniendo prácticamente un clúster para que trabaje para ti. ¿Por en cuánto le sale eso a la compañía a nivel de electricidad, a nivel de recursos de mantenimiento? Por un software más elaborado tuyo. Entonces, cuando yo voy y te voy a auditar, tú vas a tener que prácticamente cambiar el sistema. Y ha pasado. Ha pasado porque cuando yo le demuestro que es un tema de procedimiento, no de consumo, porque yo no te voy a discutir para que comencemos la típica discusión de un auditor y el que está programando. No, que yo estoy bien, que no tengo recursos, que la red, que... No, yo no te voy a discutir con eso, yo te voy a demostrarlo con números, te lo voy a medir, que okay, mira, ¿qué es lo que tú dices que tiene problemas? Ok, vamos a medirlo y vamos a comparar, a ver qué es lo que pasa. Entonces tenemos que ser cuidadosos, ustedes mismos. Otra parte que yo les menciono mucho, si ustedes manejan, bueno, la mayoría maneja C#. Si se van para móviles, yo sé que la mayoría va a decir, mira, con Xamarin a mí se me hace más fácil aprender móviles. Pero si me voy para web, quizás también usted intente utilizar C#. Pero quizás, que ahí también voy con el tema de optimización, yo tengo que ver qué lenguaje me ofrece mayores frameworks o mayores facilidades para yo hacer una página web. Entonces, por eso se trabaja en equipos. Cuando tú trabajas con equipos, cada quien se especializa en algo. O sea, tú vas a ser el experto de este equipo en página web, por ejemplo, aunque todos te apoyemos, pero hay un experto en esa área. Y todos los proyectos es difícil que no funcionen. Entonces, lo que usted ve aquí, como yo le estoy hablando de los punteros, de la referencia, que yo sé que en una función usted no lo va a utilizar. Pero usted va a ver cuando estemos utilizando call y pila, que casi siempre usted va a estar utilizando. Cuando va a utilizar, le vaya a pasar un parámetro, lo va a pasar por referencia. Para que ese valor no se quede ahí cargado y poder reutilizar ese espacio. Porque una vez que usted tiene ese valor, y usted lo va a utilizar una sola vez y luego va a cambiar esa variable constantemente. ¿Para qué lo voy a dejar ahí si solamente lo necesitaba en ese momento? Ahí está la pregunta, ¿cuándo utilizar? Si yo uso esa operación una sola vez y ya yo no necesito ese número más, yo lo voy a referenciar ese valor. ¿Para qué lo voy a almacenar en otra variable? Como hacemos mucho. Tengo el valor y vuelvo y lo copio en otra variable, el mismo valor, para utilizarlo más para adelante. Y lo voy a utilizar esa sola vez. Pero ¿por qué no lo referencia?
porque tú lo vas a utilizar esa sola vez. Y esa variable, ese mismo espacio, usted lo sustituye luego con otro valor. Si ya usted está trabajando de una manera óptima, su algoritmo está haciendo con una simple estupidez, con algo que ustedes le dijeron en programación 1. A veces la teoría es importante, pero cuando tú la piensas, tú dices, pero ¿dónde yo lo puedo aplicar? ¿Dónde yo lo puedo aplicar? Entonces, así que usted tiene que comenzar a pensar. Haga un review de todo lo que le han dado en la carrera y comience a aplicarlo, comience a aplicarlo. Comience a desarrollar un proyecto de lo que sea, hasta de una fritura, no sé, pero comience con un proyecto. Comience con uno y comience a experimentar con estructura, utilizando parámetros. Ya lo que saben programar, entonces comiencen a utilizar los punteros. Comienza a sustituir para que usted vea el cambio. Quizás usted no lo note enseguida, porque yo siempre es lo que yo le digo. Usted no lo nota en el momento, porque usted no tiene tanto usuario concurrente. Pero usted tiene que pensar su aplicación así. Y también muchas veces usted tiene que pensar, ¿qué yo le puedo ofrecer al cliente al momento cuando yo voy a instalar? La mayoría siempre piensa que su sistema va por la red, por hay soluciones más óptimas, que quizás al cliente le sale un poquito más costosa, pero usted se la puede ofrecer. Muchas veces nosotros agarramos, nos instalamos el sistema, lo ponemos en la base de datos para que varios usuarios entren. Usted lo comparte en la red, el icono, y ya. La consulta se hace vía la red, pero va a presentar a veces latencia, giro. Que quizás no sea culpa de tu sistema, pero sea culpa de la red. Y si yo le digo al cliente que pueda contratar y que compre licencias, que compre Scalds y podamos hacerlo vía Remote Desktop en la misma compañía, todos los usuarios van a interactuar directamente en el servidor. Es decir, el cambio, cuando tú lo haces, es del cielo a la tierra. Con la rapidez que te hace una consulta, cómo te devuelve los datos cuando son consultas pesadas. Y más cuando son sucursales que están remotamente de un lado a otro. Todavía ahí sí, ¿verdad? Que se nota la diferencia. O sea, son de los truquitos que a veces a nosotros se nos olvidan, como cuando están programando, que se concentran en programar. Por ahí una parte a veces de la implementación que también usted tiene que asumirla, por lo menos lo básico. Vamos, lo que dieron programación de objetos conmigo, ¿verdad? Yo creo que nosotros vimos presupuesto, ¿verdad? Y no lo vimos Sí, entero. profe. Sí, No lo lo vimos, vimos. no, No lo vimos no, entero, pero vimos. no lo vimos entero. Pero sí vimos con el punto de fusión, donde usted veía ahí que dependiendo del lenguaje de programación, eso tiene un costo. Y no es inventado, eso es un estándar. de cuarta generación. Es un estándar. Entonces ahí ya usted se da cuenta que si todo el mundo, si nosotros los ingenieros de sistemas, todos lo utilizamos, porque los métodos están ahí, es que no lo utilizamos. Si todos los utilizáramos, ahora mismo esta carrera estuviera más cotizada aún, porque todo el mundo tuviera un estándar, un precio, y no bajáramos de ahí. Incluso cuando tú le vas a entregar a un cliente, ya tú vas a saber en el tiempo que tú le vas a entregar. Y si él lo quiere más rápido, ya tú vas a saber el costo que tú le vas a cobrar para hacerlo más rápido. Bueno, proyecto en tanto, en 6 meses. Pero que yo lo quiero entregar. Tú lo quieres entregar, chévere, espérate, tengo que agregar 3 programadores más. Mira, en 3 meses ahora te salen tanto. No, pero espérate, dame un 6 mejor porque me subió demasiado del monte. Al cliente yo no le dije que no, si tú lo quieres en 3 meses, perfecto. Pero entonces el presupuesto que te hice va a variar. Entonces usted como ingeniero comience a moldear su mente. Lo que usted ve aquí no es para que usted lo guarde. O sea, ya con el tema de estructura, usted tiene que comenzar. Ya usted debió estar leyendo los programitas que usted tenía ahí de programación 1, debió ir buscándolo. Déjame hacerlo ahora con una estructura, a ver cómo me sale. Déjame ver, espérate. Déjame leer este nombre. Pero voy a hacer una estructura de un estudiante y voy a llenarle los datos. Y lo voy a tomar en un vector. Porque no hay ninguna diferencia, como si esto fuera un vector. El mismo vector que ustedes tenían ahí. Si hubiese tenido una estructura y tengo un vector, tengo un miembro de tipo vector. O sea, te le va a acceder igualito.
tal cual, con su índice. La única diferencia es que usted va a poner punto, nombre, por ejemplo, para que en esa posición se le asigne el nombre. Porque usted recuerda que usted tiene una estructura, tiene esa estructura, con el signo punto, usted accede a ese miembro de esa estructura para asignar valor o leer el valor. Porque no ve la variable, usted dice, bueno, yo estoy accediendo a un espacio memoria donde se encuentra un valor. Eso es lo que usted hace con el punto. Y eso es lo que debemos de dominar. Cuando usted no entiende algo, usted trata de investigar un poquito más hasta que usted entienda el concepto. No es que se faje a leer 50.000 libros de teoría, porque al final la teoría, uno habla mucho y después se queda ahí nada más teorizando. O sea, esa teoría, ok, es importante para usted comprender, pero luego comienza a comparar con lo que ya usted sabe. Entonces, si ya usted sabe por lo menos usar una variable, ya una estructura de datos no puede ser difícil, porque ya usted sabe cómo usar una variable, sabe declararla. Entonces yo comienzo a pensar mi estructura como tal cual yo la uso con una variable. Ahora yo lo que tengo que saber cómo yo voy a acceder a los miembros de esas variables, de mi estructura, porque al final son tipos de datos. Ahora que van a tener un espacio en memoria que yo lo voy a aprovechar más, porque al final son tipos de datos igualitos. Son variables realmente. Entonces, eso es lo que usted debe dominar cuando estamos hablando de estructura. El tema de puntero y referencia, bueno, lo vamos a estar viendo más cuando estemos hablando de pila, cola, que ahí sí, ya cuando usted tiene una funcioncita, usted lo aplica de esa manera. Pero usted, para que usted sepa cuándo va a usarlo, como le dije ahorita, bueno, si este valor es una variable que va a tomar diferentes valores constantemente, y yo ese valor lo voy a necesitar una sola vez para hacer una operación en específico, bueno, pero es que yo voy a crear otra variable. O la voy a dejar ahí ocupándome la memoria, se llama la voy a usar una sola vez. ¿No? Entonces yo empiezo ahí a destruir eso. Ustedes ven algunos programas, muchas veces usted le puede dar también, como sabe que Windows te ofrece el tema de Task Manager, que suele pasar también. Bueno, antes de ayer estaba yo viendo eso. Había un sistema que se ponía súper lento. Y cuando yo cargaba y lo veía, el consumo que él tenía, según iban pasando las horas, tú veías que el programa iba creciendo en el consumo, como si fuera un tipo Google Chrome, que ustedes saben que ustedes lo dejan abierto y te come la computadora completa. Yo creo que ese es enemigo de la memoria RAM, totalmente. Entonces, ese sistema, según iba pasando el tiempo, así mismo, la memoria ya tú sabes, iba creciendo. Entonces, ahí tendríamos que investigar, porque ¿por qué tú estás creciendo tanto? O sea, quiere decir que estás dejando demasiadas cosas cargadas en memoria. No estaba borrando, no estaba limpiando. Algo estaba pasando ahí. Porque cuando tú lo verificabas, ya empezaba con un tamaño, con un consumo. Y luego iba creciendo y se quedaba con ese crecimiento constante. Profe, el Google Crunch siempre da ese problema y actualización y como quiera. Ya Como los otros quiera. navegadores, como dice, le comieron los caramelos porque se ha quedado muy No, atrás. un dragón. O sea, Google Chrome, tú dejas varias ventanas. Por ejemplo, a mí casi no me gusta cerrar la ventana, la verdad, las pestañas. Me gusta cargarlo y dejarlo ahí. Y yo nunca apago la computadora y siempre la tengo ahí. Pero a veces tengo que cerrarlo y volverlo a abrir. Porque se la come de una forma que tú dices, pero ven acá. Era un Photoshop que yo estoy utilizando aquí. Porque, Dios mío. Miren, ahora vamos a pasar la lista. El lunes continuamos hablando de estructura. Como le dije, el primer pasear suave. Es para que usted se ponga al día. Estudie vectores. O sea, vectores. Tú no tienes que dominarme todos los métodos. Domine uno, domine lo que yo le mencioné de burbuja, selección directa. Pero estúdielo. Vea videos sobre eso. Domínelo.
Domine lo que es vectores. Domínelo. Primer parcial siempre lo repito en toda la clase. Es suave. Son programas sencillos. Pero luego viene el que la pila, la cola. Que no es que tampoco es complicado. Hay una secuencia que seguir y ya. O sea, una serie de pasos, entender de cómo se inserta la data, cómo usted va a sacar la data y ya. O sea, entender eso y luego es una tontería. Al final viene siendo un vectorcito ahí y una forma de usted insertar y sacar data. Al final realmente una tontería. Bien. En el día de hoy tenemos a Willy por acá. Willy Chayanne. O'Neill. Anel presente, profe. Okay. Eric Alberto. Nelis Mercedes. Elvis. Presente. Joa está por acá. Abraham. Creo que Presente, profe. Abraham está por acá también. Emmanuel. Presente. Yamil casi está aquí. José Agustín. Presente, profe. Luis Antonio. Presente. Harold. Presente. Yerinel. Presente, profe. Miguel Daniel. Luis Germán si está por acá. Amaury también. Martelín, ¿verdad? Mark. Si está por acá. Jean Luciano. Y Uriel que está por acá. Bien. ¿Bien? Profe, Luis Mercado. Luis Germán. No, Luis Mercado. Déjame agregarlo, por eso que yo. Luis Alberto Mercado. Bien. Luis Alberto Mercado. Francisco. ¿Tú llamas Francisco? ¿Tiene otro nombre delante? Francisco, mi primer nombre, Francisco Javier. Vamos a agregarte entonces aquí. Francisco Javier. Bien. Ahora sí. Entonces, mira, en la próxima clase, como le dije, hablamos un poco de punteros, de referencias. Seguimos, ahí vamos a ver otra explicación de estructura. Por ahí ya sería funciones con estructuras. Más o menos para que tengan... Es lo mismo que función. O sea, es lo mismo. La única diferencia es que tú sabes que tú le pones a una función. Un tipo de dato, ¿verdad? Tú le indicas un tipo de dato y una estructura sabemos que va a ser un tipo de dato definido por el usuario. Eso va a ser la diferencia. Que tú le vas a poner un tipo de dato. Tú le vas a poner que te regrese una estructura. O sea, que no va a haber de que la gran sorpresa tampoco que digan. Bien. Perfecto. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Creo que alguien me iba a hacer una pregunta. Video que no lo veo en el canal de YouTube. No, lo malo son ustedes que no me dijeron si yo no lo he subido. Pero lo voy a subir. No, pero yo lo subí. Eso le iba a decir, te lo subió. Usted lo mandó por el grupo de WhatsApp. Claro, porque el lunes yo le dije, como no iba a hacer la... Mira lo que pasa. No sé si tú estás en el canal. El link está ajá, en el canal. Entonces tú te das cuenta que te va a llegar una notificación y dice estructura. Yo siempre le pongo como TAD a los videos. Y para que tú sepas que es el tuyo. Pero sí, yo lo subí. No lo veo, yo estaba buscando el canal. No. En el canal él mandó un link. No, y también en la plataforma, que cuando inicia, por ejemplo, cuando tú entras al curso, te va a decir grupo de WhatsApp y también te dice YouTube. Y tú le das ahí y te manda el canal. Por ahí. Chévere. Pues ya ustedes saben, mi gente, se cuidan, que duerman bien y con Dios mediante nos vemos el lunes. Gracias igual, profe. Perfecto, Por gracias. favor, Gracias. practiquen, que no... Mire, es que a mí no me gusta que se me quede nadie en esta materia, eso me decepciona cuando se me queda gente aquí. Una cosa,
Usted no dijo sobre exposiciones. Buen punto. Pero yo la pongo, yo la agrego la agrego en la plataforma, lo que falta. O sea, en la plataforma pongo los nombres. Está bien, perfecto. Pero los que están participando es participación, no se preocupen, que fácilmente no tienen ni que exponer. Porque al final, yo quiero es que participe todo el mundo y vayan acumulando los puntos. Bien. Así que se cuidan. Profesor, Ajá. no escuché bien lo que usted ha dicho sobre el lunes que viene. Entonces, ¿tendremos examen? O sea... No, el examen es el otro, el próximo. No este lunes que viene, ¿verdad? Sino después de la semana de parciales, ahí yo le doy el examen. Bien. Ok. Chévere. Ya ustedes saben. Se cuidan.